Personas que escaparon de un intento de secuestro, ¿cómo lo lograron? Acepté que me llevara un tipo afuera de un bar, como a las 2 de la mañana. Puede que estuviera bastante alcoholizado. Cuando me di cuenta de que iba en la dirección equivocada, se lo señalé. Dijo que había sido un error. Le dije que en la siguiente girara a la derecha. En vez de eso, giró a la izquierda y dejó de responderme. Así que hice lo que en ese momento me pareció una respuesta razonable. Saqué un cuchillo, se lo encajé y le ordené que se detuviera. Bajé y me fui caminando a casa, donde hasta bromeé del asunto con mis roomies. Fue hasta el día siguiente, ya sobrio, cuando caí en cuenta de todos los momentos de esa noche en los que todo pudo haber terminado terriblemente mal para mí. También debí haberme dado cuenta, antes de subirme, de que era una van sin ventanas. Cómo sobreviví mis 20 es un absoluto misterio. Cuando tenía 9 años, estaba solo en el jardín frente a nuestra casa. Una mujer en una minivan blanca se detuvo y me preguntó si había visto un perrito blanco. Le dije que no. Entonces me preguntó si quería ayudarla a buscar a su perro y dijo que podía sentarme en el asiento delantero. Le dije que tenía que preguntarle a mi mamá y salí corriendo hacia adentro. Cuando mi mamá y yo volvimos a salir, la mujer ya se había ido. Mi mamá se puso muy contenta de que yo hubiera ido a pedirle permiso primero y me compró un batido. Cuando tenía unos 11 años, volví un día del colegio y encontré a mi abuela, que nos criaba, y a mi tía sentadas en el porche, calladas y sombrías. Cuando pregunté qué pasaba, me dijeron que a mi hermana pequeña se la habían llevado más temprano ese día. Ella estaba jugando con mi otra hermana menor cuando se detuvo una camioneta. Una persona que ella conocía le preguntó si quería dar una vuelta en el auto. Mi hermana tendría unos 4 años en ese entonces. Mi abuela encontró a mi otra hermana sola y triste porque no la habían invitado a ir también. Un poco de contexto: antes de que nuestra abuela nos acogiera, vivíamos con mi padre y su novia. Su novia era mucho mayor que mi padre y estaba obsesionada con mi hermana menor, al punto de vaciar su enorme vestidor para que mi hermana lo usara como dormitorio. Incluso había hablado con mi padre sobre la posibilidad de dar al resto de nosotros en adopción y quedarse solo con ella. Cuando finalmente se separaron, nuestros abuelos intervinieron y se hicieron cargo de los 4. Todavía no estoy segura de cuál era su plan. Pasó en auto, las vio jugando afuera y convenció a mi hermana pequeña para que se fuera con ella. La atraparon en menos de 24 horas cuando usó su tarjeta en un hotel. Mi hermana regresó con juguetes nuevos y golosinas. Estaba perfectamente bien. Eso sí, se metió en problemas por no haber compartido. En general, fue una situación realmente extraña. En 2008, yo, mujer, 15, caminaba a casa con una amiga de 14 años. Estábamos en un pueblo acomodado. Como me mudé mucho y casi siempre viví en zonas peligrosas, excepto ese año, en 8º grado, que viví en este pueblo, siempre estaba muy alerta a mi entorno. Me fijé en una camioneta roja oxidada que ya había visto un rato antes. La seguí con la mirada y le dije a mi amiga que hiciéramos giros sin sentido, como dar una vuelta en círculo. Después de caminar unas cuadras más, la vi de nuevo detrás de nosotros. Ahí supe que nos estaban siguiendo. Para llegar a casa teníamos que bajar por un callejón que salía de la calle principal. 2 hombres hispanos, de entre 30 y 40 años, nos dijeron «hey». Nosotras salimos corriendo y nos escondimos detrás de una casa cercana, con la esperanza de que pensaran que era nuestra casa y se fueran. Después de un minuto, ya no escuchábamos el motor del camión, así que salimos disparadas hacia mi casa. Debieron haber estacionado cerca, porque nos empezaron a perseguir a pie. Estábamos tan cerca de mi complejo de apartamentos que no nos alcanzaron. Una vez adentro, cerramos con llave, llamamos a la policía y a mi mamá, y nos atrincheramos con cuchillos de cocina hasta que mi mamá llegó. La policía no se tomó el asunto tan en serio como para venir de inmediato.
No levantaron un reporte y pensaron que lo habíamos imaginado. Mi mamá estaba furiosa. Nunca lo olvidaré. Años después, ya en otra ciudad y siendo estudiante de penúltimo año de preparatoria, vi una noche en las noticias sus fotos y la descripción de la camioneta roja. Eran buscados por secuestro y violación. Nunca supe si los arrestaron. Ojalá los oficiales hubieran levantado mi reporte aquel día. No puedo afirmar con certeza que fuera un intento de secuestro, pero me aterrorizó por completo cuando era niño. Estaba visitando el West Edmonton Mall con mis padres, mis padrinos y su hijo mayor, Esteve. Esto fue a mediados de los 80 y yo tenía 10 años. Los adultos me dejaron con Esteve, él tendría unos 15 o 16, y se fueron a hacer sus cosas por el día. A Esteve le tocó hacer de niñero involuntario por el centro comercial. Se encontró con 3 de sus amigos. Recuerdo a uno susurrando sobre cómo sacárseme de encima para poder fumar marihuana y ligar con chicas. Esteve no los dejó, sus padres lo habrían matado. Así que se quedaron atascados conmigo, y yo me aburría como una ostra mientras ellos me arrastraban por todas las tiendas cool para adolescentes. Básicamente, yo iba detrás de ellos como una sombra. No querían que los vieran con un crío y no querían saber nada conmigo. En una tienda, empecé a sentir que me observaban. Me di la vuelta y había un tipo de mediana edad mirándome fijamente con una sonrisa espeluznante. Fuimos a unas cuantas tiendas más. Él siguió detrás de mí. Empecé a asustarme, pero no quise decirle nada a Esteve y sus amigos porque pensé que se burlarían de mí. Les dije a los chicos que necesitaba ir al baño. Supuse que el tipo raro se aburriría y me dejaría en paz. Me equivoqué. Me siguió al baño y se quedó fuera del cubículo, mirándome por la rendija. Estaba en un pánico total. Afortunadamente, uno de los amigos de Esteve entró al baño. No sé si notó que algo andaba mal cuando el tipo me siguió, o si entró por otra razón. Pero menos mal que lo hizo. Hubo un enfrentamiento en voz baja fuera del cubículo y el raro se fue. Después de eso, los chicos literalmente formaron un círculo a mi alrededor y pasamos el resto del día conmigo en el centro y todos ellos con los ojos bien abiertos, alerta a todo. Cuando tenía unos 6 años, estaba jugando a las traes, o quemados, en el jardín de mi vecina con otros niños de nuestra cuadra. Al rato, un adulto que no conocíamos se acercó a nosotros en bicicleta, se detuvo y nos preguntó si podía jugar. En retrospectiva, probablemente tendría unos 20 y tantos. Aunque le susurré a mi amiga, la dueña de la casa, que era mala idea, ella lo dejó quedarse y seguimos jugando. A los pocos minutos, el extraño era la trae, el que tiene que atrapar. Como un hombre adulto y hecho y derecho logró que lo tocaran estando rodeado de niños de 6, 7 y 8 años, nunca lo sabré, pero supongo que él quiso que así fuera. Porque unos segundos después de ser tocado, se puso muy contento a perseguirnos por el jardín y yo, por desgracia, fui la más lenta. Me agarró por los 2 hombros y me sostuvo con tanta fuerza, y durante tanto rato, que empecé a entrar en pánico, preguntándome qué haría después. Fue entonces cuando la mamá de mi vecina asomó la cabeza por la ventana, gritó que se alejara y vimos cómo salía huyendo a toda velocidad en su bicicleta. Tras una breve charla con los oficiales que respondieron, descubrimos que era un depredador infantil conocido, a quien se le prohibía acercarse a menos de cierta distancia de cualquier niño. Después de llorar a moco tendido por los sisí, mi mamá me castigó sin salir por 2 semanas. Un castigo bien merecido por no haber seguido nuestras reglas de peligro, desconocido. Tenía 2 o 3 años. Estaba jugando fuera, en la entrada de nuestra casa, en un pueblito muy pequeño de Dinamarca, solo tenía unas 20 casas. Esto fue en 1982 a 83. En esa época la gente no tenía tanto miedo a los abusadores o secuestradores, ya que en Dinamarca no había muchos por entonces.
Creo que quizás 3 o 4 niños habían sido secuestrados en los últimos 50 años, y todos fueron devueltos vivos y bien, porque los secuestraron mujeres que querían un hijo. Solo uno no apareció, un bebé en los años 60. Así que mi madre y las demás madres no tenían problema en dejar que sus hijos de 2 o 3 años jugaran solos afuera. Todo lo que yo recuerdo es un auto blanco con asientos rojos y un enorme osito de peluche beige. Luego recuerdo que me llevó en auto al pueblo siguiente, a 2 kilómetros. Entró a una gasolinera y me compró un dulce, un Lakritz Pibe, una pipa de regaliz. Después, recuerdo volver yo sola caminando por nuestra entrada y ver a la policía y los coches patrulla, y luego ver a mi madre, aliviadísima, al verme. Recuerdo que me levantó el vestido y miró mi pañal. Me contaron después que me había secuestrado de la entrada. Los vecinos habían notado que llevaba un rato estacionado cerca. De algún modo me metió en el auto y se fue. Le dijo a la policía que, aparentemente, por alguna razón se arrepintió de lo que estaba haciendo, así que simplemente me trajo de vuelta y me soltó. Mi mamá revisó mi pañal porque era de esos pañales de tela viejos, los que se lavan después de usar, y ella tenía una forma muy especial de ponérmelo, así que pudo ver que no me lo había quitado. O sea, no me había abusado. Él le contó después a la policía que soñaba con secuestrar a una niña pequeña, violarla y luego matarla. No fue a la cárcel. Lo dejaron ir, ya que no había hecho daño, y eso fue todo. O eso creímos. En 1986, asesinó a un niño de 6 años que había secuestrado en otro pueblo, a unos 30 km. Pensó que el niño era una niña. El niño tenía el pelo largo y blanco, y ojos azules, y cuando se dio cuenta de su error, se enfureció tanto que lo apuñaló unas 86 veces en la espalda y el estómago. Luego le cortó los genitales y se los metió en la boca. La policía buscó al asesino durante 2 años, y lo atraparon cuando intentó secuestrar a 2 niñas. Después supe lo pequeño que es el mundo. Mi mamá y la mamá del niño se conocían de cuando éramos bebés. Solían intercambiarse ropa de bebé. Más tarde nos mudamos a ese pueblo y yo terminé en la clase en la que él había estado. Hasta donde sé, el asesino quedará en libertad este año o el próximo. Estoy como un 80% segura de que una vez casi me secuestran para trata de personas. Iba caminando a casa desde la tienda, agotada. Era súper pobre y sin duda lo aparentaba. De hecho, hasta hacía poco había estado sin hogar. En retrospectiva, sé que parecía especialmente vulnerable. Un hombre en un auto muy lujoso, un Jaguar, tal vez. Algo de alta gama que no se veía por ese barrio todos los días, se detuvo y me preguntó si necesitaba un aventón. No lo necesitaba, porque ya casi llegaba, pero él empezó a decirme lo hermosa que era y que debería ser modelo. Me dijo que era un cazatalentos y que si alguna vez había considerado el modelaje nudista. Preguntó cuánto cobraría por posar desnuda. Dije que $500, creo, porque para mí eso era un dineral, jaja. Él dijo que podría conseguirme 2,000 para el final del día si lo encontraba esa noche en una habitación de hotel para una sesión de fotos. Debía ir sola, porque muchas modelos llevan a sus novios o a hombres que quieren serlo como seguridad y se ponen muy celosos, así que nosotros proporcionaremos la seguridad. En realidad tomé su número y acepté ir, porque, hostia, cuando estás al borde de la indigencia, $2,000 es un putal de plata. Un montón. Pero no podía quitarme el nudo en el estómago y terminé teniendo un ataque de pánico en lugar de ir. Un par de semanas después, empezaron a aparecer noticias de chicas que escapaban de habitaciones de hotel donde supuestamente iban a modelar, pero la situación se ponía aterradora. Y gracias, ansiedad. A veces esa mierda sí sirve. Aclaración obligatoria, no me pasó a mí, sino que, cuando era niño, mis padres eran familia de acogida, y una de las familias para las que proveían respiro era una mujer joven, la llamaremos Elena,
que había dejado a su marido abusivo y vivía con su nuevo hombre, bueno, digamos Paris. Elena tenía un hijo, A, con su exmarido, al que se había llevado consigo al huir, y otros 2 hijos con Paris, otro niño, B, y una niña, C. Elena también estaba convencida de que su exmarido no pararía hasta encontrarla y matarla, lo cual probablemente fue una de las razones por las que se juntó con Paris, quien era un hombre enorme como un oso pardo, que vivía aislado en las montañas y no dudaba en disparar a lobos, osos o intrusos. Bueno, como digo, yo era muy pequeño cuando estuvimos involucrados en todo esto, y muchas de las implicaciones se me escapaban. Solo sabía que una vez al mes más o menos, los hijos de Elena venían a pasar el fin de semana con nosotros, y de vez en cuando, mis hermanos y yo íbamos a quedarnos con ellos a la cabaña de camping en el bosque. Recuerdo a Elena como nerviosa, pero buena madre, y a Paris como enorme y de aspecto un poco intimidante, pero la mera onda, como salido de una película. Esto solo duró unos años, y luego, como pasaba con muchos de los niños que acogían mis padres, dejamos de verlos. No le di mucha importancia, pero unos años después, los mencioné con mi mamá y le pregunté por qué nunca más los visitábamos. O sea, entendía que ya no proveían respiro para el Estado, pero eran amigos, ¿no? ¿Por qué nunca los visitábamos? Se puso muy seria y me dijo que la familia se había mudado y no quería ser encontrada. Luego me contó parte de la historia familiar que yo había sido demasiado joven e inocente para captar en su momento. Y después me contó el resto de la historia. Resulta que el exmarido de Elena sí la encontró. Y un día, se presentó cuando Paris no estaba y la golpeó salvajemente, dejándola tirada en el suelo, posiblemente pensando que estaba muerta, y se llevó a su hijo, A, y al hermanito, B, para hacerle compañía a A. Dijo después, ya que no tenía interés en ese niño, dejando a la hermana, C, atrás con su madre. Luego procedió a huir a través del país, quedándose en campamentos o moteles baratos, bebiendo mucho y diciendo cosas como que A era la reencarnación de Jesucristo, lo cual poco a poco fue mutando hasta sugerir que, para equilibrar el universo, A también tendría que morir, pero solo para resucitar a los 3 días y completar su transformación divina, así que tampoco era un asesinato ni nada /S. Los niños tenían 12 y 10 años y no tenían forma de escapar ni de pedir ayuda a nadie. Pero un día, A encontró un sello postal. Tomó un pedazo de papel de uno de los moteles donde se estaban quedando, escribió su nombre y dirección, dijo dónde estaban y qué día era, en qué auto iban, la placa, todo lo que se le ocurrió, y le puso el sello. De algún modo, logró colar esa carta en un buzón de correos, y, o la entregaron, o los carteros que la recogieron se dieron cuenta de lo que era y se la pasaron a la policía. Pero el resultado final fue que la policía encontró al tipo y a los 2 niños, vivos. El hombre fue arrestado, pero todo el asunto fue más o menos desestimado como una disputa de custodia. Los niños fueron devueltos a su madre inicialmente, pero el Estado ordenó visitas supervisadas, supongo que no consideraron a los niños buenos testigos. La verdad no estoy seguro de qué pasó ahí, y toda la familia desapareció poco después. Elena sí se contactó con mi mamá solo para decirle que los niños estaban en casa y a salvo, pero que yo sepa, esa fue la última vez que su familia habló con la nuestra. Elena creía, y mi mamá estaba de acuerdo, que probablemente era mejor que no los encontraran. La primera vez tenía unos 8 años. Vivía con unos padres abusivos a los que les importaba una mierda lo que me pasara. Así que, naturalmente, me dejaban caminar sola más de medio kilómetro para visitar a un amigo. Me enseñaron desde muy pequeña a llevar siempre un cuchillo cuando caminaba así, y lo hacía. Mientras caminaba, una camioneta negra pasó a mi lado, yo caminaba en contra del tráfico, y juro que redujo la velocidad. Dieron la vuelta en la curva y, acto seguido, los veo volver por el otro lado de la calle. Desaparecieron de nuevo, y volvieron a bajar por mi lado. Empezaron a frenar y luego dieron la vuelta, subiendo otra vez mientras me seguían el ritmo.
Se estacionaron a un lado y se quedaron ahí, quietos, mientras yo caminaba. Al final, lo único que hice fue poner la mano sobre el cuchillo y seguir andando, tratando de no mirar esa furgoneta. Fue jodidamente aterrador. Yo, con 8 años, estaba cagada de miedo, pensando que me iban a matar. Mi salvación fue que mi mamá salía al trabajo, tocó el claxon y me gritó que subiera al auto para ir a la cita con el médico. Yo no tenía ninguna cita con el médico. Todavía no tengo idea de qué habría pasado ese día si mi mamá no hubiera tenido que ir a trabajar y no me hubiera llevado a casa de mi amigo. La segunda vez tenía 16 y trabajaba en mi primer empleo de retail, en un centro comercial al aire libre muy popular cerca de mi casa. Estaba en mi hora de almuerzo, comiendo una asquerosa y cara comida del McDonald's. 2 mujeres, una de unos 50 a 60 años y la otra quizás de unos 30, muy arregladas, se me acercaron y me preguntaron si podían hablar un momento. Como tengo una ansiedad social horrible, solo dije, claro. Me preguntaron si era religiosa, y dije que no, la verdad, creo en el más allá, pero no estoy segura de creer en algo más. Luego me preguntaron si podían explicarme algo en lo que ellas creían. Según ellas, creían en lo que se conoce como diosa madre, no en un dios padre. Luego me dijeron que la diosa madre escribió la Biblia de manera diferente a como la gente la interpreta. Hablaron de cómo el sabbat se hizo que fuera el domingo, pero en realidad es el sábado. Su razonamiento era que en español, sábado es Saturday, sábado sabbat, muy similar. Yo pensé, vaya, eso es interesante, me gusta. Bueno, luego me preguntaron si estaría dispuesta a unirme a su grupo de estudio bíblico. Dije que no podía, y que mira, ya tengo que volver al trabajo. Siguieron intentando hablar con mí, hacer que me quedara. En un momento me pidieron mi número de teléfono para añadirme a un grupo de estudio. Estaba asustada, ansiosa y llegaba tarde al trabajo, así que les di un número de una app de mensajes que usaba para hablar con mi hermana, que no tenía un teléfono funcional. Me preguntaron si podía ir con ellas a conocer a la líder de su grupo, y les dije que sí, pero que realmente necesitaba volver a trabajar. Finalmente me levanté para caminar hacia mi trabajo y literalmente me miraron fijamente todo el camino. No ayudaba que llevaba un enorme llavero que decía trabajo. En un momento vi a la mujer mayor hablando por teléfono, aún mirándome fijamente, mientras la otra anotaba algo en una libreta y me miraba. Volví a mi trabajo y le expliqué todo a mi gerente, quien dijo que estaría atento, porque, y yo no lo sabía, era un truco muy común de las redes de trata de personas. Jodidamente genial. Total, que pasa aproximadamente una hora y estoy doblando ropa, cuando oigo sus voces cerca de mí, describiendo mi ropa. Estaban hablando con mi gerente. Preguntaban si yo había ido allí porque era su nieta y estaban preocupadas por mí. Con ellas había 3 tipos altos, pero no estaban junto a ellas. Estaban aparte, mirándolas como halcones. Mi gerente usó el radio para decirme que fuera a la trastienda usando un código que inventamos, ya llegó la abuela. Salí disparada hacia atrás, con un ataque de pánico, y uno de los tipos me vio. Terminaron siguiéndome. Llegué a la trastienda y ellos estaban intentando que un compañero los dejara entrar para usar el baño, solo lo permitimos para personas con discapacidad, ancianos, mujeres embarazadas y niños. Mis gerentes tuvieron que llamar a la seguridad del centro comercial para escoltar al hombre y a las mujeres fuera, y los otros 2 se fueron poco después. Fue la experiencia más aterradora del mundo. Si mi ansiedad social y mi autismo me hubieran vencido, probablemente habría ido con ellas. Pero algo dentro de mí gritaba, sal de aquí, joder. Al parecer, este truco siguió ocurriendo, y lo intentaron en varias otras tiendas con varias chicas de mi edad que se parecían, bajas, no muy delgadas ni con sobrepeso, y con pelo negro o castaño. Así que sí. Casi me secuestran 2 veces.